Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Venimos a exponer nuestro segundo video educativo acerca de las clases sociales, pobreza, bienestar social, basado en el libro de Macionis y Plomer del capítulo 10. Mi nombre es Katy Rodríguez y yo soy la coordinadora del grupo. Tenemos a Jeffrey Trejo, Leonardo Rivera, Yanitza Molina y Zulmi Molina. Aquí queremos presentarnos, queremos que conozcan nuestros rostros para que sepan quiénes fueron las personas que investigaron en este tema. Vamos a hablar un poco sobre la introducción del video. Básicamente queremos basarnos en este video en lo primero que menciona el capítulo 10, que es acerca de la educación que hay en otros países, en esos países desarrollados, que para países como nosotros, países tercermundistas, esa educación aquí viene siendo una educación privada y allá es una educación pública. Para lo que ellos es algo que no se paga, algo que merecemos. Aquí es algo que debemos pagar por ello, que muchos no tienen acceso. Entonces, debido a esto y en base a esto, quisimos regir nuestra investigación. Vamos a dejarlos con lo que es la misión y la visión y las metas que tenemos en nuestro video. Como misión, concientizar la sociedad y que se conozcan los verdaderos datos, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestro país. En la visión, nosotros queremos crear una sociedad igualitaria, queremos crear conciencia y una mejor calidad de vida sin divisiones, sin discriminación. Como meta, queremos que a corto y a largo plazo queremos ver los logros de esos resultados y alcanzar una sociedad unida, una sociedad consciente y que los cambios puedan ser impulso para nuestras futuras generaciones. Ahora sí, voy a dejarlos con mi compañero. ¿Qué son las clases sociales? Las clases sociales se pueden definir como un grupo de individuos que comparten condiciones económicas, niveles de ingreso, educación, ocupación y acceso a oportunidades. ¿Qué tipos de clases sociales existen? Existen tres tipos de clases sociales que son las principales. La clase alta, con personas con gran influencia y poder. La clase media, aquellos con estabilidad económica y acceso a educación y empleos bien pagados. La clase baja, individuos con ingresos menos y acceso a educación y servicios básicos pocos. ¿Y cuál es el impacto de las clases sociales en la vida de las personas? En la educación, porque hay una educación de menos calidad, en la salud, porque las personas carecen de muy poca atención de salud, en oportunidades laborales y en las redes sociales y en la movilidad. Los dejo con mi compañero. Buenas, yo vengo a hablar sobre yo vengo a explicar la certificación social y su relación con la pobreza. Esta información se divide en 5 puntos. El primer punto es, ¿qué es la certificación social? La certificación social se refiere a la división de una sociedad en grupos, estratos o jerárquicos basada en factores como riqueza, acceso a recursos económicos, poder, influencia político-social, prestigio, reconocimiento o estatus social. Educación, nivel de formación académica y ocupación, cualquier tipo de trabajo o profesión. Estos estratos pueden ser más o menos rígidos dependiendo del tipo de sociedad. Por ejemplo, en las sociedades de castas, como en la India tradicional, la movilidad entre estratos es casi nula. Y en las sociedades de clases, como en la mayoría de países modernos, existe cierta movilidad, aunque no siempre es fácil. Otro punto es la relación entre la estratificación social y la pobreza. La pobreza está estrechamente ligada a la estratificación social, de por qué de la desigualdad de recursos, los estratos más bajos tienen menos acceso a recursos económicos, educación, salud y oportunidades laborales.
La reproducción de la pobreza, las personas en estratos bajos suelen tener más o menos oportunidades de movilidad social, lo que perpetúa la pobreza de generación en generación. Acceso al poder, los estratos más altos suelen controlar las instituciones públicas y políticas, lo que les permite mantener su posición privilegiada y en algunos casos perpetuar las condiciones de desigualdad. Otro punto es los factores que refuerzan esta relación, tipo la educación. Las personas en estratos bajos suelen tener menos acceso a educación de calidad, lo que limita sus oportunidades laborales y económicas. Discriminación, los factores como el género, la raza o la etnia pueden agravar la pobreza en ciertos grupos sociales. Las políticas públicas, falta de políticas redistributivas como impuestos progresivos o programas sociales pueden profundizar la brecha entre estos estratos. La globalización, en algunos casos la globalización de la desigualdad, ya que los beneficios económicos no se distribuyen equitativamente. Algunos ejemplos concretos, pues en los países con alta desigualdad, en países como Brasil o Sudáfrica, la estratificación social es muy marcada, con una pequeña élite que concentra la riqueza y una gran parte de la población en situación de pobreza. Movilidad social ilimitada. En las sociedades, las personas nacidas en estratos bajos tienen menos probabilidad de ascender socialmente debido a la falta de oportunidades. Y por último punto, las posibles soluciones. Para reducir la pobreza y la desigualdad derivadas de la estratificación social, se proponen medidas como educación universal y de calidad para brindar igualdad y oportunidades, políticas redistributivas, impuestos progresivos y programas sociales, acceso a empleos dignos, promover trabajos bien remunerados y derechos laborales, lucha contra la discriminación, garantizar igualdad de oportunidades para todos los grupos sociales sin importar raza o etnia. Bueno, yo los dejo con mi compañera. Mucho gusto, buenas tardes. Yo vengo a hablarles de las principales causas y de los factores de la pobreza y el bienestar social. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es un mal histórico. La pobreza es una situación en la que se pueden satisfacer las necesidades, perdón, en la que no se pueden satisfacer las necesidades básicas de una persona. Y la principal causa de la pobreza es la desigualdad. Dentro de la desigualdad encontramos conflictos de violencia, efectos de cambio climático, carencias de asistencia médica adecuada, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a nuestros servicios públicos y la deficiencia de nutrición y alimentación. Esta es la causa principal. Por ende, si hay pobreza, no puede haber un bienestar social. Y dentro de la pobreza está la pobreza y la pobreza extrema. Los factores que influyen en esta, factores económicos, factores sociales, factores ambientales y factores de cambio climático. En económicos, pues ya sabemos el desempleo, la falta, ¿verdad?, de este empleo va a producir el factor social que puede ser la migración masiva y también está la vulnerabilidad a los desastres, que esto más que todo es para aquellas personas que viven en lugares no aptos, en cerros, en guindos y en lugares en donde esto les afecta. Y luego, pues como cambio climático, como podemos ver, en nuestro país estamos siendo bastante golpeados y eso estamos siendo golpeados no solamente en lo que es la clase media o clase baja, también podemos verlo en la clase alta, puesto que este cambio climático nos está afectando no solo a nosotros, sino mundialmente. Los factores que influyen en el bienestar social también son básicamente los mismos que influyen en la pobreza. Es decir, que lo mismo que va a afectar una pobreza o una pobreza extrema va a afectarnos en nuestro bienestar social. Sí, no, o sea, no, como les mencionaba, no puede haber un bienestar social si sigue existiendo la pobreza. Las causas de la pobreza, pues, como les mencionaba antes, la principal es la desigualdad, pero también podemos hacer énfasis en la educación, en los problemas de salud, en las carencias de asistencia médica. Una persona que no tiene asistencia médica, una persona enferma, una persona que no recibe tratamientos adecuados, no puede trabajar, no puede estudiar, por ende no puede salir adelante, mucho menos creer o pensar que puede llegar a ser una persona apta para obtener un crédito o una casa.
Y bueno, para finalizar, compañeros, lo único que quiero, con lo que quiero dejarles es con estas preguntas, que si es que creen ustedes que podemos combatir todavía la pobreza, pues ya que como mencionábamos al principio, la pobreza viene de mucho tiempo atrás. Yo creo que podemos fomentar educación y mejores oportunidades laborales. Podemos proporcionar recursos y apoyar a las comunidades o a las instituciones que realmente no nos obstaculicen esto, sino que nos ayuden a avanzar. La pobreza sí puede ser erradicada, pero todos tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar en profundidad en estas causas. Cada uno de nosotros tiene el poder para hacer la diferencia en esto. Bueno, esto fue todo. Yo lo dejo con mi compañera. Buenas, eh, con gusto les vengo a hablar de los datos y ejemplos sobre clases sociales y pobreza. La pobreza y las clases sociales están relacionadas con la desigualdad económica y la falta de recursos. Unos datos que tenemos sobre la pobreza son que en América Latina más de un tercio de la población es pobre. En Honduras, el 42,9% de la población vive en extrema pobreza. En el mundo, 356 millones de niños viven en condiciones de pobreza extrema, como por ejemplo sin acceso a educación, a alimentos, corren peligro a la vez. Y otro es la pobreza extrema que repuntó con la pandemia del COVID-19. Unos datos sobre clases sociales son estos. Las clases sociales que se forman a partir de criterios como la riqueza, ingresos, ocupación, educación, poder político y hábitos de consumo. Una clase social también es un grupo de personas con una posición similar en un sistema de estratificación social. La clase trabajadora también incluye a los trabajadores manuales e industriales, a los trabajadores del sector primario y a los del sector terciario. Y algunos ejemplos de la desigualdad económica son que en América Latina la concentración de tierras perpetúa la pobreza rural. En Asia, el acceso desigual a la tecnología es una barrera al desarrollo. Y en Europa, las brechas entre el norte y el sur reflejan disparidades históricas. Las clases sociales y la pobreza son determinantes sociales fundamentales que influyen en la aparición de muchas enfermedades y la presencia de desigualdades en salud. En los años 90 se produjo en España una notable oscilación en la desigualdad y la pobreza. Esta aumentó a mediados de la década, cuando aparecieron nuevas formas de marginación y de exclusión, y las tasas de desempleo fueron elevadas y notables dificultades de acceso al mercado laboral, y muy especialmente entre los trabajadores con menos recursos. Otra es que la sociedad actual sigue caracterizándose por su clara estratificación y la existencia de clases sociales, donde predomina unas tasas elevadas de subempleo y precariedad laboral. Y además, en España, la pobreza sigue siendo siempre un problema social endémico. Es algo a la vez de nunca acabar. Y claramente por América Latina y encima de la media europea, la disminución de desigualdades en salud y la mejora de la calidad de vida dependerán en gran medida de la reducción de los niveles de pobreza y la mejora en la equidad de oportunidades y la calidad en el empleo. Por todo, los dejo con mi compañera. Gracias. Bueno, en el gráfico de la izquierda se muestra los 5 países de la región con mayor porcentaje de la población en situación de pobreza entre 2014 y 2023. Podemos notar que Honduras encabeza la lista, seguido de Colombia, Argentina, México y El Salvador. Esto indica que a pesar de los esfuerzos por reducir la pobreza, sigue siendo un problema estructural en nuestra sociedad. A la derecha observamos cómo ha variado el porcentaje de hogares en situación de pobreza en Honduras del 2019 al 2023. En 2019, el 59,3% de los hogares se encontraban en pobreza, pero en 2021
hubo un incremento alarmante hasta el 73.6%, lo que probablemente se debió al impacto de la pandemia y crisis económica, aunque en 2023 hubo una leve mejora con un 64.1%, la cifra sigue siendo preocupante y nos muestra que la pobreza sigue afectando a una gran parte de la población. Y ya para concluir, las diferencias entre clases sociales basadas en factores como el ingreso, la educación y el poder crean barreras que limitan las oportunidades para muchas personas. Esto no solo influye en el acceso a bienes materiales, sino también en derechos fundamentales como la salud y la educación. Aunque la desigualdad es un problema global, cada sociedad enfrenta sus propios desafíos. Las políticas públicas juegan un papel clave para reducir estos problemas, pero es necesario que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades para poder mejorar su calidad de vida. Al final, el cambio hacia una sociedad más justa depende de cómo enfrentamos estas desigualdades y cómo trabajamos para derribar las barreras que nos separan. A lo largo del tiempo, esta desigualdad se ha profundizado tanto que en lugar de disminuir la pobreza, sigue aumentando, afectando a millones de personas en todo el mundo. Aunque la desigualdad es un problema global, la sociedad enfrenta sus propios desafíos. Ya con mi compañera. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Esperamos que hayan tomado la idea principal de nuestro video, que es, ya sabemos que lo que es la clase social, la pobreza, el bienestar social, la discriminación y la estratificación están arraigadas, viene siendo lo mismo y mientras esto no cambie en nuestra sociedad, pues nada va a cambiar. Muchísimas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado. Gracias por todo.